Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Adriana, tengo un año en Francia y yo les quiero contar un poco sobre mi experiencia consiguiendo trabajo aquí, ya que hay muchas personas que preguntan, incluso en los grupos, como, ¿cómo hago para conseguir un trabajo? Y les quiero hablar desde mi experiencia. Yo cuando llegué no hablaba nada de francés, nada de cero, y así es muy difícil conseguir trabajo, aunque no es imposible. Normalmente se consigue como cuidando niños, limpiando e inclusive en el campo. Pero eso, yo lo que recomiendo es buscar familias de habla hispana que busquen que, por ejemplo, hay muchos padres, mujeres casadas con franceses o viceversa, que quieren que sus hijos aprendan español, entonces uno puede estar con los niños, buscarlos al colegio, hacerles comida, eh, todo eso, inclusive limpiar. Digamos, el problema con estos trabajos es que a veces no son continuos, es decir, que el contrato puede durar poco tiempo o aquí los niños tienen muchas vacaciones, entonces cada mes y medio tienes 2 semanas en que no trabajas o se van de vacaciones, como les estaba diciendo. Eh, Tendrías que limpiar 5 casas para que todo el tiempo tengas trabajo. Entonces digamos que es menos continuo y eso es lo que lo hace un poco frustrante. Pero una vez tú hablas el idioma, es mucho más sencillo como postularte a una empresa y tener ya una continuidad, que eso es lo que yo buscaba. Entonces, como yo no sabía hablar francés, yo pues me dediqué a estudiar el idioma 100%, a pasar mi tiempo con franceses, a hablar francés, así yo no supiera ni cómo hablar, pero así fue que fue aprendiendo al punto de que a los 6 meses puede conseguir un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer para postularse en cualquier empresa, cafetería, tienda de ropa, lo que uno quiera? Uno tiene que hacer un CV con una carta de motivación. Y todo eso es un arte. Yo nunca había escuchado la carta de motivación porque en América Latina jamás me lo pidieron. Nosotros simplemente enviábamos un CV como el nombre, qué estudios había hecho y qué experiencia tenía y eso era todo. Resulta que aquí en Francia, aparte de eso, te piden una carta de motivación explicando por qué quieres aplicar a esa empresa y por qué tendrían que escogerte a ti en lugar de a otra persona. Y eso lo hace mucho más competitivo porque yo nunca en mi vida había hecho eso. De hecho, la primera vez que hice una carta de motivación fue a la universidad y luego cuando llegas a Francia te das cuenta que para cualquier cosa es una carta de motivación. Entonces es un arte que hay que aprender. Eh, Puedo hacer un video luego sobre cómo hacer una carta de motivación porque es demasiado importante saberla hacer. Si uno hace una buena carta de motivación, las posibilidades de tener una entrevista son altísimas. Y una vez tienes la entrevista, digamos, hay más posibilidades que tener trabajo, obviamente. Y luego de que entregas tu, ¿qué hice yo? Yo entregué mi CV, yo hice un CV distinto para cada cosa, cada empresa a la que yo iba. Si yo un café, lo llevaba. Si yo iba a un lugar de comida rápida, hacía un CV y una carta de motivación distinta, porque los CVs deben variar de acuerdo a la empresa que tú quieres postular. Yo los entregaba en físico. A mí me funcionó en físico. Hay gente que le funciona más en digital. Yo fui en físico, yo llegaba, preguntaba por el manager, le entregaba mi CV, le decía un pequeño resumen, soy estudiante en este momento, estoy interesada en un contrato y bueno, espero su llamada. Y se lo entregaba en la mano, siempre al manager, porque si no, eso se pierde. Bueno, luego tienes una entrevista, te llaman. Afortunadamente, en los dos empleos que he tenido me han tomado de una vez. En uno tuve una sola entrevista y en el otro tuve 3 entrevistas, que es en el que estoy actualmente. Y todas fueron en francés. Entonces por eso les digo que es bastante importante como dominar el idioma, pero tampoco se cohiban si no lo hablan bien. Yo no hablo excelente francés, yo me hago entender y aún así me tomaron. Es decir, no hay que pensar, no, es que tengo que tener un nivel C1 para poder ir a buscar un trabajo. No, mientras que uno ya pueda comunicarse, ellos también aprecian eso. Y como ven que uno quiere trabajar, ellos también toman en cuenta eso. Algunas empresas, otras no. Entonces, yo lo que les animo es a eso, como van a buscar un trabajo, busquen en sus capacidades, digamos que la lengua realmente es una barrera importante, pero busquen las oportunidades que ya están, trabajo hay. Lo que pasa es que a veces no son como los ideales. Yo personalmente soy ingeniero civil y yo nunca había trabajado sino en eso. Entonces es como, ok, o sea, sí había hecho otras cosas
pero digamos nunca cosas manuales, físicas, y a veces uno como que, ajá, ¿cómo hago eso? Tengo miedo. Yo no tanto era por el tema de que, ay, o sea, voy a limpiar, o sea, ¿qué va a pensar mi gente? No, era como, era miedo a lo desconocido, era miedo a hacer algo que yo no sabía hacer y tenía miedo a hacerlo mal. Pero uno se da cuenta cómo las capacidades se van desarrollando. Cosas que no había hecho antes, ahora las sé hacer, lo cual es súper genial porque eso te hace crecer, te hace desarrollarte. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces ese sería como esa ha sido mi experiencia. Yo no sé si quieren, yo creo que sería bueno hacer un video sobre cómo hacer una carta de motivación, cómo hacer un CV y otro sobre cómo pasar una entrevista de trabajo en Francia, que ya he pasado 4. Y porque, como les dije, tuve en el primer trabajo que fui a los 6 meses que hablaba, me tomaron. Y en el otro fueron 3. Fue con, como el director, luego la directora del director y luego como el dueño a nivel de la franquicia a nivel de la ciudad. Entonces fue como fue fuerte, pero al mismo tiempo pues yo puedo darles tips como si lo quieren hacer, pues si lo necesitan, avísenme y yo lo hago con mucho gusto. Y bueno, creo que eso es básicamente lo que quería compartir y estaré subiendo más videos luego. Bueno, pues.